temporada 23-24. Así que y vamos a irnos a la Luna, precisamente a la carrera que hubo para conquistar la Luna, a la carrera espacial, que nos la va a mostrar Jesús Chinchilla, de la agrupación astronómica Sirio. Jesús Chinchilla es aficionado a la astronomía desde hace bastante, desde jovencito, y es fundador de la agrupación astronómica Sirio, aunque también perteneció a la agrupación astronómica de Málaga. Eh, pues bueno, No lo has dicho muy bien. ¿qué? Que no lo has dicho bien. ¿No? No, o al revés. No, la Bueno, agrupación astronómica de Málaga Sirio fue uno de los socios fundadores. eso, sí, sí. Y tú lo que quería decir que pertenecía a la Sociedad Malagueña de Astronomía. La Sociedad Malagueña de Astronomía, Sí, perdón, perdón. sí. Y claro, Eh, y uno de mis influencias muy importantes fue un profesor del sí, instituto que fue Tomás Hormigo. aficionado de física, pero aficionado a la astronomía, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí. Bueno, perdonadme, yo soy el presentador suplente. Aquí debería de estar Alicia, que es la que tiene más práctica. Pero bueno, eh, pues nada, estamos deseosos de saber de qué nos vas a contar, sobre esta pugna sobre la luna, Así que somos todos oídos y ya eh, supongo que disfrutaremos bastante. Te dejamos a los mandos, Jesús. De acuerdo. Esperemos que la nave llegue a buen puerto. Bueno, pues aquí estáis viendo esta portada de estos dos países que estaban en una guerra fría, con una tensión política muy grande entre los dos países, que se extendió desde el año después de la Segunda Guerra Mundial hasta en 1990, y fue una confrontación de ideología, tanto política, militar y también espacial, ¿no? La carrera espacial, pues, fue una pugna, ¿no? Y los logros que consiguieron, pues la verdad que fueron muy importantes para la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y desde luego demostraron su superioridad y lo que le llevó a una serie de hitos y de logros significativos muy importantes, ¿no? Aquí tenemos a estos dos señores muy importantes en esta pugna, ¿no? Por llegar a la luna o salir de la órbita terrestre. Y fueron dos ingenieros astronáuticos, por desgracia, de distintos países, porque desde luego si estos dos señores hubieran estado en el mismo bando, pues hubieran conseguido unos logros muy importantes, ¿no? Hasta dónde hubiéramos llegado si hubieran compartido esos sueños que tenían de salir, de llegar a la Luna y de llegar a otros planetas, ¿no? Tenemos a Sergei Korolev, ruso, y a Von Braun, alemán, que después se nacionalizó americano, ¿no? Eh, Murieron muy jóvenes, los dos por problemas de cáncer, curioso, ¿no? Pero eran unos visionarios que tenían muy claro el tema de que querían llegar al espacio. Lástima de que ellos empezaron con misiles balísticos, ¿eh? Porque estos cohetes que después fueron posteriores a llevar, a transportar personas y a transportar material para experimentos científicos, pues empezaron con misiles balísticos que hicieron de quitar esas ojivas que tenían ahí para poner naves que fueran al espacio, ¿no? Eh, el coronel lo tenían ahí en tercera, cuarta fila, porque los rusos no querían que o sea, supieran quién era, porque por temas de espionaje y de que podían secuestrarlo, ¿no? Asesinarlo. Y entonces, pues, solo sabían que tenían un nombre, que era el diseñador jefe, pero en cambio, Coronel sí estuvo viendo lo que fueran los trabajos que estuvo haciendo Von Braun en la NASA, ¿no? Y también con los militares americanos, ¿no? Aquí también muy importante fue el tema de las misiones que hubo para cuando se entregaron los alemanes a los americanos. Y entonces, pues también los rusos pues, consiguieron algunos científicos alemanes también pues llevárselo para Rusia, ¿no?
Y entonces pues consiguieron pues lo que eran el tema de los cohetes pues a través de lo que eran los alemanes, ¿no? Von Braun ya sabía que los nazis estaban detrás de él porque él ya quería, veía de que estaba la cosa muy mal y él quería entregarse a los americanos, ¿no? Entonces pudo contactar con los americanos en una misión Paperclay, que hay una película dedicada a eso, y entonces pudo entregarse, ¿no? Ya cuando llegaron después los rusos con otra misión, pues ya lo que encontraron allí eran unos cuantos científicos y algunos planos y material del cohete que vamos a ver ahora a continuación. En su honor, pues tienen unos cráteres en la Luna. Sergei Korolev pues, tiene un cráter en la cara oculta, que después veremos por qué hay más nombres rusos en la cara oculta. Y Von Braun lo tiene en el Océano de las Tempestades, ¿no? Ahí en la parte noroccidental tiene este cráter que tenemos aquí. Aquí estamos viendo el cohete V2, el constructor de Von Braun. Y fijaros lo de la fotografía de la izquierda que se parece un poco, nos recuerda al cohete de Tintín, ¿no? Cuando fue a la Luna, pues parecido, ¿no? Fue el primer misil balístico de largo alcance. Por desgracia se lanzaron más de 2000 sobre Londres y sobre suelo de Bélgica, en Amberes. Pero fijaros de que murieron más fabricando las bombas que los civiles que fueron bombardeados con ellas, ¿no? Utilizaban esclavos de los campos de concentraciones para hacer esta nave que la verdad que su principio pues no fue muy agradable, ¿no? Pero bueno, después se consiguió pues los metas que se pusieron, ¿no? Y ¿quién empezó de verdad la carrera espacial? Pues fueron los rusos con el satélite que hizo leyenda, que fue el Sputnik 1. Un satélite que iba en un cohete, el R-7, que la verdad que le dio bastante buenos resultados a los rusos, con un peso de 83 kilos y un diámetro de 58, pues llevaba un transmisor y entonces iba a hacer una señal como un bip, 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 que incluso hasta los americanos los cacharon y todo. Y orbitó, hizo unos 92 días y orbitó más de 1000 órbitas alrededor de la Tierra, ¿no? La verdad que fue un éxito y estuvo, verdad que el comienzo fue bastante grande para los soviéticos, ¿no? La, lo que fue los americanos, pues bueno, pues ellos lanzaron el Explorer 1 en el año 58 junto al cohete Juno 1 y en él iba una sonda que vemos aquí en los brazos de los ingenieros, ahí tenemos también a Von Braun. Y esta sonda, por equivocación, porque por lo que se ve, se desvió un poco de su órbita, de su recorrido, pero curioso fue de que fue dichosa este cambio que tuvo porque se descubrieron los cinturones de Van Allen, ¿no? Los campos magnéticos, ¿no? Los que tenemos de la Tierra. Y duró unos 4 meses, ¿no? Pero la verdad que duró 12 años dando vueltas alrededor de la Tierra, que dio más de 5000 vueltas, ¿no? La respuesta de los rusos, pues empezaron ya a utilizar seres vivos. En el Sputnik 2, pues aquí tenemos en el año 57, pues tenemos aquí a la perrita Laika, que la verdad no se llamaba Laika. Laika era porque era ladradora, el nombre suyo verdadero era Kudiaskra y era una raza callejera mixta, ¿no? Este perro, pues la verdad que después en el año 2002 ya se salió a la luz de que murió pues del calor que tenía en la nave y del estrés que se le produjo, ¿no? Ahí estamos viendo lo que es la ojiva y ahí vemos lo que es la nave y donde iba la perrita que le daban gelatina para comer, ¿no? Aquí tenemos en el Sputnik 5, pues tenemos a las dos perritas, Belka y Strelka, que estos sí pues, fueron los primeros seres vivos en volver a la Tierra, ¿no? Y la verdad que fue un desarrollo de la capacidad de enviar seres vivos al espacio y recuperarlo muy importante para la Unión Soviética, ¿no? La respuesta de los americanos pues, fue en el año 61. Aquí tenemos a los dos monos, a Han y a Enos,
lanzado en cohete Redstone en lo que era en la nave Mercury, que ahora después veremos el programa Mercury, ¿no? Eh, por lo que se ve, hubo un fallo, por lo que se ve, uno de los monos, pues le daban unos caramelos si daba correcta lo que tenía que hacer y si no le daban una descarga. Hubo un problema y al final le daba la respuesta verdadera y le daban descarga, descarga y el pobre, aparte de esa descarga, también subió más de 9.000 metros de altura y después también fue a una velocidad que no tenía que haber ido, muy rápida, y cayó a unos 200 kilómetros más de donde tenía que haber sido, ¿no? Cuando recuperaron el mono mordía porque estaba irritado, vamos, estaba el pobre que no podía de lo que le habían hecho, ¿no? Aquí tenemos pues esta foto muy graciosa del mono, pues aquí en los periódicos que se hizo más famoso, ¿no? Aquí tenemos la Luna 2, que fue el primer satélite que impactó en la Luna, salió desde el cosmódromo de Baikonur y fue a llegar a impactar en el mar Imbrium. Ahí tenemos el triplete dicen el triplete A, ¿no? Arquímedes, Aristarco y Aristilo. Y en el mar Imbrium, pues ahí impactó el 12 de septiembre de 1959. Tardó 2 días en llegar y se estrenó en la zona esta de aquí del mar Imbrium. La Luna 3, muy importante. Antes he dicho de que en la cara oculta Corolet tenía su nombre puesto allí, ¿no? En honor a su andadura, ¿no? Pues aquí tenemos la primera foto que sacaron los rusos, pues fueron en el año 59, la luna llena de la cara oculta. Fijaros la diferencia con la LRO, el orbitador lunar de lo que tienen los Estados Unidos ahora allí. Fijaros que son del 59 al 2009, ¿no? Veis la definición que tiene y lo que es la... Pero de luego fue un logro muy importante, pues ya transitar una sonda por el lado oculto y sacar fotografía, ¿no? Sacó más de 29 fotos a una altura de 60.000 kilómetros y llevaba dos objetivos, un teleobjetivo de 200 y otro de 500, ¿no? Y aquí tenemos pues, a Yuri Gagarin, fue el primer cosmonauta ruso en dar una órbita alrededor de la Tierra a una altura de 315 kilómetros, ¿no? Ahí la vemos con la nave Vostok y el cohete R7. Y lo malo de que el tema del aterrizaje, pues fue equivocado y fue a unos 350 kilómetros donde tenía que aterrizar. Y nos dijeron de que en la nave esta Vostok, pues se tenían que abrir la compuerta y tirarse ellos en paracaídas, ¿no? El tema de que si un astronauta si era astronauta, tenía que llegar con la nave a tierra, ¿no? Pero eso lo ocultaron ya a tiempo los rusos pues, y nos dijeron de que se había tirado en un paracaídas, ¿no? Por lo que se ve una campesina cuando lo vio le dio que si llegaba, que si venía del espacio, ¿no? Eh, Murió muy joven por tema de un accidente con otro avión que por lo que se ve se puso en su órbita, a la misma altura y eso, y se estrellaron y murió. Murió bastante joven, ¿no? Y en su honor, pues también tienen la cara oculta otro cráter el cráter Gagarin, ¿no? Dijo la frase esta de pobladores del mundo, o sea, guardemos esta belleza y no la destruyamos, ¿no? Muy importante, ¿no? El primer ruso. Yuri Korolev tenía muchas ganas de haberle dado la condecoración a Yuri Gagarin porque era un alumno suyo, pero claro, como no querían los rusos del tema de que se podía identificar, ¿no? Y conocerlo, pues no pudo hacer ese honor, ¿no? Pues aquí tenemos a la respuesta de... Uy, no se va a ver, ¿no? No puedo activar... Ah, bueno, sí, creo que sí, ¿no?
Aquí tenemos impresionante este discurso de Kennedy. El pobre no pudo después ver lo que era la hazaña que hicieron la misión Apolo y porque lo asesinaron. Pero la verdad que pusieron ahí que era la parte a ver quién que empezar como de cero, que no pueden hacer ni ellos ni nosotros, ¿no? Y entonces, pues, el destino era de ir a la luna, ¿no? De poner un hombre en la luna, ¿no? Aquí tenemos la primera cosmonauta rusa, Valentina Tereskova, que era civil, era muy aficionada al paracaidismo y las escogieron entre más de 400 aspirantes que estuvieron, ¿no? Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en 3 días. Y la verdad que, fijaros, pues también tiene su nombre ahí en la cara oculta, ahí en el borde del mar de la Coscoviense, y también pues está ahí su nombre, ¿no? Aquí tenemos en el año 65, pues Alexei Leonov, pues fue el primer cosmonauta ruso que hizo una salida fuera de la nave, ¿no? Fue 12 minutos y estaba atado a una correa de 5 metros. El problema que tuvo que el traje se le hinchó más de la cuenta y cuando quiso entrar a la nave, pues no podía. Entonces cogió la válvula, la abrió un poquito, dejó que soltó un poquito de aire y ya con esta maniobra que hizo de la válvula esa, pues pudo entrar a la nave. Él, por supuesto, no dijo nada del problema que tuvo, por si podía tener reprimenda, ¿no? Porque los rusos eran un poco el tema de esto, pues no, después lo dijo ya muchos años después, ¿no? Del problema que tuvo, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el programa Mercury, del año 60 al 63. Utilizaron dos cohetes, el Redstone y el Atlas 1, y la nave pues era para un solo astronauta. Y la verdad que eh, empezaron más de 2.500 personas en este proyecto y al final quedaron 500 porque las demás restantes ya se fueron ya estaban con el tema de los programas de Gemini y del Apolo, ¿no? Aquí tenemos a Alan Shepard, que fue el primer astronauta americano. Aquí vemos la Mercury, ahí que eso era como una lata de sardina, iba completamente ahí ajustado todo lo que era la cápsula. Fue no llegó a ser un orbital, sino de que fue un poco más bajo, fue una altura de unos 180 kilómetros. Y curioso de que el primer Khrushchev dijo que fue un salto de pulga, ¿no? Con el salto que dio Yuri Gagarin, que fueron de 357, y el tiempo de vuelo fueron de unos 15 minutos. Aquí tenemos a, la, a John Glenn, que sí, ya utilizando el Atlas, pues ya llegó a la órbita terrestre, llegó más de 200 y pico de kilómetros de altura, y duró una duración de 4 horas. Entonces fue el primer estadounidense tripulado en situarse en la órbita terrestre, ¿no? Aquí estamos viendo ya lo que era el amerizaje en el mar, utilizando esos líquidos que tenía para poder verlo desde el helicóptero, y ahí pues flotando en el agua, ¿no? Aquí tenemos pues en honor a estas mujeres que también, que habían pocas desde luego, aquí estamos viendo lo que era la sala de control en Cabo Kennedy. Y ahí entre los hombres de camisa y corbata, pues se ven pocas mujeres. Vemos aquí a la izquierda a una mujer que era la primera ingeniera de la NASA. Y después aquí al fondo, en la parte derecha arriba, pues estamos viendo a lo que es a Katherine Johnson, que fue una calculadora matemática, que se le decían allí, y fue primordial para lo que era la reentrada de John Glenn en lo que era en la Tierra, y que después también actuó en lo que eran las misiones del Apolo 11, ¿no? Hay una película que se llama Figura Oculta, que la recomiendo de que si la podéis verla, pues la verdad que está muy bien. Y después pues le dieron la medalla de los Libertadores, Obama,
menos mal, ¿no? Desde luego hay que reconocer los méritos pues estando vivo, ¿no? Es cuando mejor pues se reconocen eso, ¿no? Y la verdad que fue muy importante las labores que usaban estas personas para el tema de los cálculos de entrada en lo que era tanto en la Luna como en la Tierra, ¿no? La respuesta de las misiones Gemini, Mercury, pues fue el programa Soyuz. Aquí tenemos a Sergei Korolev y aquí tenemos la nave Soyuz en el cohete, un cohete que ya también era moderno, era una mejora del R7 y este era el Soyuz, el cohete también, tenía el nombre igual que la nave, ¿no? Lo que pasa es que este programa, pues la verdad que Korolev quería utilizarlo para ensamblar en la órbita terrestre, iba ensamblando componentes para después dar el salto a la Luna, ¿no? Por lo que se ve al gobierno ruso, aquello no le pareció muy correcto, no muy fiable, y la verdad que este programa tuvo algunos problemas, y uno de ellos pues fue la misión suicida de Vladimir Komarov. Aquí lo vemos en la Soyuz 1, en el año 1967, pues él sabía de que no estaba muy bien la nave, pero él quiso probarla porque era ingeniero aeronáutico y aparte era probador. Y entonces, pues hubo bastantes fallos de temas de antenas, de energía, de navegación, no llevaba bastante combustible. Y el paracaídas después a la entrada no se le abrió y fue un impacto a más de 200 kilómetros cuando impactó en la tierra, no en la zona. Y en su honor, pues también vemos que en el mar moscoviense, en la parte de la otra orilla, pues tenemos ahí el cráter Komarov. Y aquí tenemos un sello conmemorativo de lo que fue el Soyuz 1, ¿no? El programa Gemini, pues, fue muy importante. Pasó un poco de puntilla con respecto a lo que era la opinión pública, pero fue muy importante porque era el despegue final para el programa Apolo, ¿no? Aquí es donde empezaron ya a hacerse maniobras de acercamiento y todo esto, ¿no? Aquí tenemos la nave Gemini, que ya era para dos tripulantes y utilizando el cohete Titán. Aquí estamos viendo lo que era comparado con la Mercury, pues la verdad que era la nave más grande, tenía más instrumentación, iban los astronautas un poco más cómodos porque desde luego después iban a ver misiones que se iban a tirar más de 10 días en la órbita terrestre, ¿no? Aquí a la izquierda arriba estamos viendo lo que es la nave ajena o la nave no tripulada, y aquí están viendo para cómo a poderla acoplarla después en el espacio, ¿no? Aquí tenemos a la Géminis 4 y aquí estamos viendo a lo que era el paseo primero que hizo Edward White, y entonces duró muy poquito, duró 22 minutos, pero él quería siguiendo porque tuvo que el compañero decirle que desde abajo le estaban diciendo que se tenía que meter ya, pero vamos, él quería seguir porque estaba disfrutando de lo que era el paseo que estaba haciendo fuera de la nave, ¿no? Aquí estamos viendo esta foto tan bonita del cabo de Florida, y la verdad que fue muy importante lo que es la primera misión esta de los americanos, ¿no? Aquí estamos viendo la Gemini 6 y la Gemini 7 en el año 65, a muy pocos metros, ¿eh? Aquí estaban ya probando el tema de acercamiento para poder hacer giro y acoplarse. Y la verdad que es muy impresionante esta foto, es muy bonita, vamos. Es de las que más me gusta. Y después la nave 7 pues permaneció en el aire 13 días, ¿eh? Con Workman y Lowe fue los que participaron en esta misión de estar 13 días en órbita. Completaron más de 200 órbitas alrededor de la Tierra. Aquí estamos viendo el Gemini 8, donde ya Neil Armstrong, pues aquí dijo ya un poco de que era un piloto muy bueno de prueba. Y aquí estamos viendo de que hicieron el acople con la nave no tripulada
Lo que pasa es que había un impulsor, estaba atorado y cuando se acoplaron empezaron a girar tanto la Gemini 8 como la nave no tripulada, ¿no? Entonces, pues Astron lo que hizo fue desenganchar lo que era la nave, la Gemini con respecto a la otra, y lo que pasó de que la Gemini seguía dando vueltas, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que gastar un 75% de combustible para poder estabilizar la nave y poder volver a hacer la reentrada en la Tierra. Lo que pasa que ocurrió que tenían que haber amenizado en el Atlántico y amenizaron a 800 kilómetros al este de Okinawa. ¿No? Fijaros, tardaron bastante en llegar allí para rescatarlo, ¿no? Tenemos lo que lo eran las sondas, las Luna Orbiter, que ya estaban haciendo muchas fotografías, más de 1.200 fotografías, para buscar lo que eran los sitios donde se iban a lunizar en la Luna, ¿no? Aquí estamos viendo el Mar de la Tranquilidad y ahí pues estamos viendo, fijaros de que también están ya en honor a los astronautas, los cráteres Aldrin, Collins y Astro, ¿no? Y ahí con un grupo tenemos donde el Apolo 11 pues alunizó, ¿no? Pues aquí tenemos ya el Apolo 11, muy importante, perdón, el programa Apolo, desde el año 66 hasta 1975, utilizando un cohete muy superpotente, también de Von Braun, y tuvieron que hacer un edificio, aquí tenemos el edificio en Cabo Kennedy, para poder lo que era ensamblar lo que era el cohete que medía más de 110 metros. Aquí el edificio tenía más de 160 metros y la verdad, fijaros aquí con respecto a que son los coches, pues la altura increíble que tenía este edificio, ¿no? A prueba de viento, de tornado, de huracanes, ¿no? Porque esta zona, pues la verdad que hay bastante tormentas por allí. Pues aquí tenemos a la bestia, como lo digo yo, este grandísimo cohete de 3 etapas y la verdad pues que estaba alimentado de queroseno y oxígeno líquido y después la otra fase pues estaban con hidrógeno líquido y oxígeno y la verdad que fue un cohete que desde luego consiguieron de que se pudieran ir para poner en órbita a las naves para llegar a la Luna, ¿no? Ahí estamos viendo el Crastle o el transportador que iba a una velocidad de 1,5 kilómetros, tardaba 5 horas en llegar a lo que era la rampa de lanzamiento y pesaba más de 3.000 toneladas. Fijaros porque desde luego era increíble el cohete. Aquí tenemos la réplica de los rusos. Tenemos aquí el N-1, que la verdad que fue un cohete que es un parecido a lo que tiene ahora el Elon Musk, ¿no? Ahora con el cohete ese que tiene más de 30 y tantos cohetes. Pues este cohete, la verdad que a los rusos no le vino muy bien, no tuvo bastantes fallos, hubo bastante tema de lo que era la calidad de los productos y después había muchos conflictos entre los militares y civiles. Y este cohete, pues, consiguieron de elevarlo, pero no llegó a una altura suficiente para poder poner en órbita a las naves, ¿no? Incluso formó una explosión no nuclear cuando explotó allí en la misma lo que era la zona del despegue y hubo bastantes muertos, tanto militares como civiles, y tardaron 2 años en poder volver a utilizar lo que era la rampa de despegue, ¿no? Esto parece que no fue un poco el tema de que los rusos no llegaran a poner un hombre en la luna, ¿no? Por estos retrasos que llevaban, ¿no? Pues aquí tenemos lo que es el despegue del Apolo 11.
Impresionante, ¿eh? Ese despegue de miles de toneladas ahí, despegando para conquistar lo que era la Luna, ¿no? Aquí tenemos pues una también muy importante, lo que fue eh, a Margaret Hamilton, que también le dieron la medalla de presidencial de la libertad por el desarrollo que hizo del software de lo que era la computadora que llevó a la Luna a los astronautas, ¿no? También recibió en la Universidad Politécnica de Cataluña investida honoris causa, ¿no? Y, ¿verdad? Pues un homenaje también a estas personas que estaban ahí detrás, pero sin ella, pues no se hubieran conseguido todos estos logros que se llegaron, ¿no? Aquí tenemos el Apolo 8, el 21 de diciembre de 1968. Fueron los primeros en ver la Tierra completa, los primeros en ver el lado oculto de la Luna y los primeros en ver el amanecer en la Tierra. Tardaron 3 días en llegar, dieron una órbita de 10 veces a la Luna y fueron nombrados los hombres del año 1968 en la revista Time, ¿no? Ahí estamos viendo pues esta foto ya muy clásica, ¿no? Donde ve como la Tierra pues está en una parte iluminada y la otra parte no iluminada, ¿no? Y la verdad que es una foto muy bonita, ¿no? El Apolo 9 fue en el año 69 y fue el primer vuelo con el módulo de mando y el de servicio, ¿no? Y aquí estuvieron haciendo lo que fueron acoplándose el módulo de mando de servicio. Y la verdad que esta foto también es otra de mis favoritas, la de la derecha, porque ahí se vemos el fondo de la Tierra y vemos las dos naves ya acopladas ahí y estuvieron pues haciendo los experimentos para acoplarse y para después posterior cuando estuvieran allí en la Luna, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes, que estas las podéis descargar de la NASA, ¿eh? En la NASA tenéis lo que son las misiones Apolo y además están con una resolución muy buena y la verdad que son fotos que son magníficas, ¿no? Para tenerlas, ¿no? Aquí tenemos el Apolo 10. Stanford, Jan y Cerna fueron los primeros en la órbita en la Luna 14, y entonces ellos fueron los que dieron la vuelta y estuvieron por la cara curta también. Cuando la cara curta, pues la transmisión se pierde unos 4 minutos y la verdad que es un momento que están ahí pues esperando a que se vuelvan las conexiones. Y yo creo que esta gente, si hubieran querido, podían haber alunizado. Lo que pasa es que no tenía bastante combustible para poder haber hecho la reentrada y después la salida de la Luna, ¿no? Pero se quedaron ahí en puerta y la verdad que fueron una misión muy importante porque fueron lo que ya, las puertas para ya después, el Apolo 11 pues los logros que consiguieron, ¿no? Aquí estamos viendo fotos y aquí tenemos pues el objetivo cumplido que fue el Apolo 11. Ahí tenemos lo que es el emblema. Fijaros de que no aparecen los nombres de ellos. Aparte cambiaron porque la rama de olivo estaba en el pico y la vieron un poco, no sé, un poco que era. No sé, ¿no? Y entonces lo cambiaron y que la pusieron en lo que era en las zarpas del águila, ¿no? Y desde luego, pues consiguieron ese logro con el Saturno 5. La verdad que fue un cohete que lograron ese logro, ¿no? Por llegar a la Luna, ¿no? Aquí estamos viendo el plan de vuelo. Os podéis descargar todo el plan de vuelo, ¿eh? Esto está en internet y ahí tenéis los horarios y tenéis lo que tenían que estar haciendo y todo eso, ¿no? La verdad que está muy bien. Aquí tenemos ya distintas fotos. Aquí tenemos al águila, al módulo lunar, tanto el de despegue y como el de... Y aquí vemos pues ya al fondo ya la Tierra y el módulo ya descendiendo hacia la Luna, ¿no? Aquí tenemos estas fotos de nuestro compañero Josemi, y aquí tenemos el mar de la Tranquilidad y estamos viendo donde alunizaron en la, en la base del mar de la Tranquilidad, ¿no? Aquí estamos viendo, vamos a ver un despegue, lo que fue el alunizaje, duró un minutillo y medio por ahí. Y vemos como Aldrin pues, le iba diciendo a Astro pues era lo que la altura y los metros que le quedaba, ¿no?
Bueno, pues impresionante, ¿no? Lo de la parte de la derecha era una simulación, la izquierda sí era real y habéis visto las sombras de las sondas que llevaban las patas y esas sondas cuando tocaron ya allí en lo que era la luna, pues apagaban los motores y ya bajaba ya el descenso muy suave, ¿no? Aquí estamos viendo pues una de las alarmas, cuando ya estaban a unos 80, a unos 8 kilómetros de la luna de altura, pues saltaron la alarma 1201 y 1202. Pues aquí fijaros de que el que estaba allí en control pues tenía una chuleta y ahí vemos de que la alarma pues la tenemos ahí, la 1201 y la 1202, la tenía puesta ahí y era pues una saturación de memoria, ¿no? Estaba haciendo muy repetitivo una misma función que era un tema de antena, no ajustaron bien una antena y entonces siempre iba como buscando, ¿no? Y entonces pues esa cantidad de, de datos pues hizo de que se saturara y salía el código este, ¿no? Pero vamos, dijeron de que no había problema, que siguieran para adelante, pero hubo un momento ahí en que se pudo haber abortado la misión, ¿no? Pero siguieron para adelante, ¿no? Y aquí estamos viendo ya pues a Armstrong pues dando ese paso que dio, saltando, pues la verdad que sí. Ahí vemos ya la cámara, que porque hay gente que dice, bueno, ¿quién fotografió a Armstrong cuando estaba bajando del águila? Bueno, pues ahí vemos que el tiro de una cuerda, una palanca que había, entonces se abrió una compuerta donde había una cámara, que la vemos ahí a la derecha, y esa cámara fue la que registró pues cuando él ya puso por primera vez el pie en la luna, ¿no? Aquí estamos viendo pues la cámara que llevaba Astron, pues en todas las fotos en las que sale pues Scoring, ahí pues el que llevaba una buena cámara, una Hasselblad esta de una resolución muy buena y sacaron muy buenas fotos. Se trajeron bastantes rocas y ahí estamos viendo lo que era, se asomó Astron al pequeño West, el cráter este que sobrevoló y vieron de que no habían, se pasaron más de 6 kilómetros de lo que tenía que haber lunizado, ¿no? Lo que se ve cuando se desacopló del módulo de mando, pues hubo como el corcho de una botella de champán pegó más fuerte de la cuenta y entonces hizo de que iba a una velocidad un poquito más fuerte y se pasaron de lo que era el alunizaje, ¿no? Y entonces tuvo que coger Astron manualmente y fue el que alunizó la nave, ¿no? Aquí estamos viendo pues las fotos, dejaron los materiales y vemos ahí en la foto de abajo de la izquierda, pues vemos que también dejaron basura. Aquí estamos viendo pues esas bolsas que dejaron ahí, porque claro, cuando despegaron, pues todo lo que eran las mochilas y todo lo que tenían que sobraba, pues lo dejaron allí, ¿no? Aquí estamos viendo, esta es una foto retocada, fue la única foto que retocaron, porque fijaros la original que vemos, la de la izquierda, que está inclinado lo que es el horizonte, y entonces pues la retocaron y la pusieron un recta, ¿no? Para que quedara más bonita, ¿no? Pero vamos, fue un retoque que no perjudicó a lo que era la foto, ¿no? Y aquí estamos viendo pues cuando ya pusieron la bandera, que la pusieron demasiado cerca de la nave, y cuando despegó pues vieron de que la tiraron, ¿no? Y pusieron pues. Claro, la gente dice que por si la luna no hay aire, ¿cómo es que la luna está ondeando ahí, no? Bueno, la luna llevaba una barra vertical que es la que hacía de que estuviera de esta manera. Y no está ondeando, estaba arrugada porque iba en el tubo que estamos viendo ahí, donde está la placa conmemorativa, ese tubo plateado, ahí es donde iba enrollada la bandera y entonces pues no salió de la manera que se vemos ahí, ¿no? Aquí estoy viendo, pues claro, hay mucha gente que preguntan ya en temas conspiranoicos y el tema de que, bueno, ¿por qué no se ven las fotos, las estrellas, ¿no? Pues fijaros aquí, pues puse el ejemplo aquí de esto con mi cámara Canon, hice una foto de la luna y fijaros de que no sale ninguna estrella, ¿verdad? Claro, estoy utilizando una velocidad de 1,60 ISO 100 a f8. Entonces, pues no salen las lunas, porque si le diera más tiempo, pues saldría quemada, ¿no? Y si le doy menos tiempo, pues no saldría nada, ¿no? En cambio, si
pongo la cámara con 20 segundos y ahí hizo 2000, pues fijaros de que ya se ven estrellas. Claro, los astronautas estaban allí y era de día. Estaban en la luna, pero aunque se viera el fondo oscuro o negro, pero era de día y entonces ellos tenían unos obturadores que estaban bastante cerrados, ¿no? Para que no saturaran las imágenes, ¿no? Y entonces pues eso hacía de que no salieran las fotos de las estrellas de fondo, ¿no? Las misiones, pues, las llevaron, había tres zonas donde tenían parabólicas, en Australia, en Madrid también y otro en Estados Unidos, ¿no? En Madrid era una antena que era más pequeña y entonces no era transmisión de televisión, sino que era tema llevaron el control de lo que era el tema de mediciones del astronauta, lo que era el tema de las pulsaciones y temperaturas y eso, ¿no? Y aparte también el tema de comunicaciones de radio, ¿no? Entonces, aquí en España fueron los primeros, cuando de la base Tranquilidad, porque había un retraso con respecto a cuando llegaba a Estados Unidos de un segundo, ¿no? Pues entonces aquí en España fueron los primeros en escuchar lo de la base Tranquilidad, ¿no? La base Tranquilidad. También salieron fotos malas, ¿eh? No tienen que ser, siempre vemos las fotos bonitas, pero si entráis en la foto en lo del Apolo y eso, pues vais a ver la cantidad de fotos que salieron malas. Tanto los flares de estos en las lentes debido al sol, desenfocadas, y bueno, hay de todo un poco, ¿no? No es que todas salieron perfectas, ¿no? Y después, pues aquí tenemos la, los sitios donde alunizaron los Apolos. Aquí estamos viendo la sonda americana, la LRO, la órbita lunar, pues sacó fotos de donde estuvieron los alunizajes de los Apolo. Aquí estamos viendo la del Apolo 11 y fijaros que es curioso que vemos todas las huellas, ¿eh? Cuando Astron fue a asomarse al pequeño cráter West. Y también vemos que creo yo, porque claro, el águila tenía cuatro patas, pero se puede contar que vemos que entre estas dos patas que hay en la parte de arriba hay una blanca en medio, y yo quiero imaginarme que eso es la bolsa de basura que dejaron allí. Después dejaron los sismógrafos y dejaron lo que era también un retroreflector de más de 100 cristales que desde la Tierra, pues con láser, pues apuntan a eso y calculan a la distancia que está la Luna, ¿no? Aquí te vemos pues que tuvieron que pasar una cuarentena ahí encerrado por los temas de los microbios que podía haber y los patógenos y eso. Y aquí estamos viendo ya rescatándolo de lo que era de lo de la nave. Y fijaros cómo entraba y cómo perdía material de la temperatura que cogía la nave, ¿no? Y aquí estamos viendo a los tres astronautas con Obama, pues en un homenaje que le dieron ya de mayores, ¿no? Tuvieron que pasar por por la aduana y tuvieron que declarar. Y claro, traían piedras y ¿de dónde venía? Venían de la luna. Era curioso, ¿no? Pues aquí tenéis esta declaración de que tuvieron que pasar por la aduana, ¿no? Dijeron, dice, bueno, ¿por qué no volvieron más? Sí volvieron más, ¿eh? Después las misiones, lo que era la Apolo 13, que la tenemos ahí, que es curioso que el astronauta está cogiendo la bandera. La está cogiendo porque se partió la varilla. La varilla vertical se partió y entonces para salir un poquito que estuviera, pues tenían que cogerla del pico y ponerla bien, ¿no? Y ahí tenéis pues también la zona de fotografía de la LRO. Esta del Apolo 13 fue en el Océano de las Tormentas y la 14 fue en el cráter Frau Mauro. En el Apolo 15 pues ya utilizaron los rovers lunares, que la verdad que esto le dieron una vidilla a ellos, ¿no? De poder ir a más distancia y recorrer más kilómetros. Y la verdad que para ellos estuvo muy bien, ¿no? Y aquí estamos viendo también la fotografía de la LRO, y ahí estamos viendo el LRV, y ahí está lo que nos dejaron el rover, ¿no? Tenemos también la misión Apolo 16, que fue cerca del cráter Descartes, y la última, que fue el Apolo 17,
en el valle Tauro-Litro, en donde iba un astronauta que no era ni militar, era civil, era geólogo, y entonces pues el tío pues estaba allí, pues vamos, él decía que se quedaba allí, ¿no? Y ahí lo vemos, pues, imaginándose a ver cómo se podía llevar esta roca, ¿no? Para la Tierra, ¿no? Para poder estudiarla en la Tierra, ¿no? El 17 de julio, pues aquí vemos de que fue una de las misiones, pues, muy importantes, que fue el encuentro de la Apolo y la Soyuz. Era como un poco de hermanamiento, ¿no? Y como un poco ya para terminar esta Guerra Fría. Y estuvieron 2 años antes, los rusos, tanto los rusos iban a América y los americanos iban a Rusia para poder hacer un acople entre las dos naves, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto muy bonito y ahí vemos el apretón de mano que dieron de, y el acuerdo este pues fueron entre los presidentes Richard Nixon y Alexei Kosygin, fueron los que fueron 3 americanos y dos rusos, ¿no? Ahí tenemos las dos naves, la nave Apolo y la Soyuz, y ahí estuvieron pues para acoplarse y estuvieron estudiando pues la manera pues de acoplamiento, ¿no? La verdad que fue un final muy bonito de esta carrera fría, de este hermanamiento, se podría decir, entre los dos países, ¿no? Aquí tenemos pues la empresa Plaite, esta de ropa femenina, pues la verdad fueron de ellas las que hicieron los trajes de los astronautas, más de 25 capas, y dicen de que ellas firmaron. Entre las capas esas iban las firmas de las costureras que hicieron los trajes, ¿no? También el bolígrafo, el Fisher Price, muy conocido, y después el reloj Omega que llevaba Astros, ¿no? ¿Y por qué no se fue ya? Pues, bueno, ya el tema era del dinero. Aquí vemos de que ya el presupuesto, se quedaron misiones el Apolo 18, 19 y 20, no llegaron a realizarse. Se habían traído más de 400 kilos de roca de distintas zonas de la Luna y entonces pues ya se puede decir que cortaron el grifo, que era el gobierno, y ya la NASA pues tenía un presupuesto muy bajo, ¿no? Entonces fue también una de las causas de que ya no se volvió. Y aparte, pues ya empezaron también otras misiones, ¿no? Porque ya si tú estás en la Luna, ¿para qué quieres volver otra vez, no? Si puedes, pues llegaron ya a hacer las sondas temas de Marte y otro, lo que eran asteroides y todo eso, ¿no? Y aquí tenemos lo que era el programa Luna, muy importante también de los rusos. Y lo más importante fue la Luna 16, que alunizaron en la Luna y cogieron restos y lo devolvieron a la Tierra. Fue la primera nave que no tripulada que envió muestras de la Luna a la Tierra. Ahí estamos viendo, pues, en el mar de la fecundidad, donde alunizó, y aquí estamos viendo la LRO, que fue a buscarla, y ahí la tenemos. Fijaros ahí la imagen de la derecha, ahí se está viendo, pues, cómo está la sonda ahí, ¿no? Se puede decir que es verdad que estuvieron allí la Luna 16, ¿no? En el año 70. Y también la Luna 17 fue muy importante porque fue el primer rover lunar que utilizaron remoto desde la Tierra, ¿no? Y ahí tenéis pues la imagen que se ve de la sonda, la LRO americana, en donde está lo que era la Luna 17, ¿no? La pugna por volver a la Luna. Hay otra vez movimiento, otra vez hay unos cuantos programas, el Artemis, los chinos, que quiere conseguir, ¿no? Volver a la Luna es un objetivo clave para la exploración espacial, ¿no? Lo que convierte en un excelente campo de prueba y además la Luna alberga unos recursos valiosos como agua y minerales, ¿no? Y aquí podemos ver pues, en el futuro lo que puede haber en la Luna, ¿no? Son unas bases lunares y zonas de despegue donde el combustible pues, es menor que es el que se utiliza aquí en la Tierra. Y entonces, pues,
Y después el tema minero, pues la verdad que es muy importante, ¿eh? Hay muchos minerales en la Luna y entonces pues en algún día pues habrá astronautas o naves robots desde la Tierra pues manejando lo que es el tema y extracción de minerales, ¿no? Fijaros los minerales que hay en la Luna. El helio, muy importante, ¿eh? Es escasamente en la Tierra, pero es muy abundante en la superficie de la Luna. Es un candidato prometedor para la energía de fusión nuclear, que la convierte en un recurso muy valioso para futuras misiones espaciales y de energía en la Tierra, ¿eh? Es energía limpia y la verdad que hay bastante en la Luna, ¿no? Tenemos el titanio, que la verdad que es muy valioso para la construcción de estructuras espaciales, igual que el hierro, ¿no? Y lo principal, pues tenemos el agua helada. El agua helada que tenemos en estos cráteres en los polos, lo que era la misión espacial india, la Chandrayaan 1 en el 2008, pues sacó con un... Utilizaron los americanos y vieron de que había agua en los cráteres, en las laderas de los cráteres que no dan el sol, y entonces hay toneladas de agua congelada allí en la Luna, ¿no? Entonces, desde luego, es muy importante este agua, tanto para el tema de energía, de hidrógeno, oxígeno, sino también para abastecer a las futuras bases lunares que se pongan allí en la Luna, ¿no? Y entonces, pues, esperemos de que estos países que están ahora por allí, los que han alunizado, Estados Unidos, Rusia, Japón, China, la India, incluso ya ha alunizado una empresa americana privada, que no tuvo mucho éxito, la Odyssey, pero bueno, con la Odysseus, pero consiguieron de alunizar. Y después hay muchas zonas también están los israelitas, los coreanos, y la verdad que espero de que todo este movimiento y esta pugna que hay ahora por llegar a la Luna y de que se consigan estos logros, pues llegue a buen puerto y de que esas futuras misiones espaciales que puedan llegar a Marte y a otros sitios, pues se puedan conseguir pues despegando desde lo que es nuestro satélite, la Luna, ¿no? Pues muchas gracias, yo aquí ya he terminado. Pues muy bien, Jesús. Nos ha gustado mucho ese paseo por la conquista de la Luna y hasta, bueno, las últimas diapositivas que has puesto del futuro que nos espera, a ver si hacemos algo por allí. Sí, sí, Eh, eh, pues la nada, a verdad, ver si hay alguna pregunta o alguna duda o lo que de alguno de los que presentes. hombre, si alguien quiere añadir algo también. Ah, claro, sí, 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 sí. sí, vamos, que seguro que aquí habrá gente que también entiendan y sepan y pueden añadir, aportar también a este viaje que hemos hecho en el pasado, ¿no? Bueno, pues parece que Eh, no arranca nadie. solo una preguntita cortita, Lito, mira, Sí, me escucháis, ¿no? sí, sí. Sobre las rocas lunares, sobre las muestras que trajeron, por lo que en una charla que escuché, a España le dieron también esas muestras originales de rocas lunares y por lo visto se perdieron, no se sabe muy bien qué ha sido de ellas. Sí, ¿Sabes sí, tú sí. algo de esas famosas rocas que no se sabe su paradero? No, no, sí, pero vamos, desaparecieron, sí. Iban enmarcados allí en un frasquito pequeñito, iban unos cuantos gramos del suelo lunar y se perdió. No sé quién puede tenerla esa, capaz de haberla hasta vendido y todo, ¿no? Sí, pero vamos, lo bueno que en todo el mundo tienen estas rocas, ¿eh? No, aparte de los americanos, pues repartieron para que lo estudiaran en universidades, y en tanto en laboratorios y eso, y la verdad que muy bien. ¿Algo más por aquí? Jesús, yo tengo una Oh, preguntilla. hola David. Muy buena, enhorabuena por la charla. Mira, te quería comentar una cosilla, una curiosidad.
los rovers estos que estaban en la Luna, que utilizaron para explorar la Luna, ¿se sabe qué tipo de propulsión tenía? ¿Eran vehículos eléctricos? ¿Eran solares? ¿O cómo iba aquello? Eran eléctricos, eran solares, llevaban paneles solares, que fueron de los primeros en tenerlo. Y Vale. curioso de que el constructor de estos rovers, pues después lo utilizaron en Chernobyl, para limpiar lo que era el techo pues fueron estos mismos modificados, pero fue el mismo constructor el que utilizaron allí para el tema de retirar los residuos radioactivos que había en el techo. Qué bueno, pues no lo sabía. Pues muy interesante. Jesús, muchas gracias. Nada. ¿Algo más por aquí? ¿Alguna duda? Bueno, pues si no hay nada más, pues clausuramos con esta última charla la temporada de encuentros en la luna llena y a ver si, bueno, yo creo que ha sido suficientemente interesante, como la de hoy, como las otras anteriores, como para que sigamos con este proyecto el año que viene y sigamos cada luna llena, pues viéndonos o encontrándonos para conocer algo de astronomía.